Hoy vamos a hablar de por qué siempre tropezamos con la misma piedra. Dice una frase que tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí. ¿Cuántos de nosotros pues nos encariñamos con esa piedra y tropezamos una y otra vez? Y por ahí dicen, lección no aprendida. Pues me da mucho gusto acompañarle en esta noche de polémica. Y ahora sí, saludo a la psicóloga Mariel Ortiz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Karina, muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos escucha. Gracias de nuevo por la invitación, es un gusto estar siempre en la XCU, que la siento casi como una casa. Sí, claro que sí, es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bueno, pues platiquemos entonces de este tema porque es sumamente interesante cómo, pues, sí es cierto, a veces tropezamos siempre con la misma piedra o nos enfrentamos a los mismos problemas. Es interesante, Karina, y además muy importante porque te puedo decir que es algo que nos pasa o nos ha pasado a todos los seres humanos. O sea, no hay quien no ha repetido, no ha tenido tendencia o tiene tendencia a repetir. Claro. Y a lo largo del programa vamos a aprender como por qué, si solo tiene una connotación negativa o también hay algo positivo y funcional en eso. Ya iremos hablando un poco más de eso más adelante. Pero yo creo que a todos y a todas nos ha pasado alguna vez, y quien diga que no es porque no se ha dado cuenta y no lo ha hecho consciente, pero a todos nos ha pasado en algún momento que repetimos un patrón de pareja, que a la pareja que elegimos es algo parecida a la anterior, o se parece mucho a un familiar, a mamá, a papá, y no necesariamente en lo bueno, sino también a veces en lo negativo. O a veces pasa también que nos esforzamos mucho por lograr algo y cuando estamos a punto de lograrlo, algo pasa, que se nos trunca por ahí el proyecto, y no es solamente que pase una vez, sino que nos damos cuenta que se repite más de una, y bueno, eso ya significa que hay algo que está pasando, que en parte estamos viendo y en parte no, que nos hace repetir una situación, una persona, un contexto. Entonces es importante darnos cuenta para poder conocernos un poco más primero y también para poder encontrar de qué manera podemos trascender a esa repetición, sobre todo si es negativa, si es disfuncional o si es incluso patológica. ¿Qué significa patológica? Bueno, que es una situación que es tan que genera tanto malestar y es tan difícil que va afectando distintas áreas de nuestra vida y las va deteriorando. Entonces sí es muy importante para eso, porque somos seres en mucho porcentaje psicológico, siempre estar al tanto de lo que nos va pasando, tener esa autorreflexión, porque también en la medida que podamos reflexionar en nosotros mismos, nuestras relaciones van a mejorar con el entorno y con otras personas y por supuesto con nosotros mismos también. Así es, y ¿sabes qué estaba pensando, psicóloga Mariel? Que verdaderamente a veces ni siquiera nosotros mismos estamos conscientes de que somos los responsables de cometer ciertos errores o de incluso sabotearnos a nosotros mismos. Sí, de hecho, justamente porque existe un inconsciente y así la psicología profunda lo describe como aquella parte de nosotros que no nos revelamos a nosotros mismos, que se encuentra algo escondida o negada o reprimida, pues es lo que nos lleva a veces a cometer ciertas repeticiones o tener ciertas conductas que no solamente tienen que ver con no tener la voluntad de cambiar, sino a veces no poder cambiarlo porque justamente hay algo que no estamos viendo, que no estamos descubriendo en nosotros, y eso es más inconsciente justamente porque no nos damos cuenta, no lo podemos ver. Entonces, para eso es muy importante decir que uno de los ingredientes más importantes de lo que llegamos a repetir es algo que se encuentra en el pasado, en nuestros primeros momentos de vida, que quedan ahí como huellas, que en la psicología profunda se le dicen huellas mémicas, que son recuerdos, a lo mejor no en imágenes, no
digamos, no los tenemos tan conscientes en nuestra mente, pero están ahí y nos llevan a actuar de una manera repetida, como intentando reparar algo. Lo que tú decías al inicio del programa sobre encariñarnos con la piedra me parece muy pintoresco cómo lo expresas, y también nos daría a entender que muchas veces el decir que nos encariñamos es como decir que estamos en una zona cómoda y conocida y muy familiar, pues la cual nos lleva a no encontrar otra posibilidad para hacer las cosas más que esa repetición, pues que viene de más atrás, ¿sí? Pues una situación que tal vez no recordamos, pero que en algún momento vivimos o incluso aprendimos de nuestros padres, de nuestra familia, y está ahí. Sí, ¿qué pasó? ¿Se cortó la llamada? Bueno, psicóloga Mariel, ¿nos escuchas? Sí. Ah, ok. ¿Están a mí? Sí. Hola. Sí, pensamos que se había cortado la llamada. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida estaremos de regreso con más de polémica aquí en XEU La U de Veracruz. Y pues ya son las 8 de la noche con 14 minutos y estamos de regreso aquí en nuestra polémica de XEU La U de Veracruz. ¿Por qué tropezamos siempre con la misma piedra? ¿Por qué nos encariñamos con pues los problemas, con ciertas situaciones de vida? De repente decimos, es que ya llevo una rachita que, no hombre, nomás no salimos. Y esto pasa en muchos aspectos de nuestra vida. Sientes que realmente, pues, las lecciones de vida no las has aprendido, o que fuera como un examen que al fin y al cabo no has terminado por aprobar, pues comunícate con nosotros. Envíanos también tus comentarios, problemas o preguntas vía Facebook en XEU Noticias Veracruz. Y saludo con mucho gusto al psicólogo Guillermo Umar, psicólogo y nutriólogo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Karina, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, pero muy contento de hablar de este tema, que realmente es muy, pero muy apasionante, ya que se repite muchísimo en el consultorio, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista nutricional. Así que estoy aquí para contarles un poco sobre eso, de las dos perspectivas. Me pareció muy, pero muy interesante lo que dijo la psicóloga Mariel Ortiz, de esto de tomo como punto importante justo en el momento clave en el que la persona está por lograr algo y justo comete un error, se sabotea justamente para fracasar. Y a esto se lo ve mucho desde el punto de vista nutricional, por ejemplo, cuando la persona va bajando de peso. Y cuando ya va llegando a ese peso que, por ejemplo, dice, bueno, cuando... y yo siempre le pregunto en consultorio, bueno, pero ¿y qué pensás cómo sería cuando empieces a bajar de peso? O cuando ya llegues a un peso que te gustaría estar. Y entonces por ahí el paciente me dice, bueno, haría esto, haría lo otro, y justo cuando está por llegar, le falta un par de kilos, justo se sabotean y empiezan a subir nuevamente de peso. Esto se lo puede tomar como una repetición, ¿sí? Y es importante puntualizarlo, porque creo yo que es un ejemplo muy muy claro, muy simple, y además como muy común, ¿sí? de que la persona se sabotee una y otra vez, no solamente desde el punto de vista alimentario, quizás para no llegar a este objetivo, que hay muchas razones por las cuales puede pasar esto, sí, pero te voy a contar en el caso de este paciente por qué pasó esto, sí. Entonces resulta que el bajar de peso representaba hacerse cargo de todo eso que había soñado, ¿verdad? Entonces esto que ya había soñado de cumplir su objetivo le generaba mucho miedo, y hacerse cargo de este sueño también le generaba miedo. Entonces cada vez que estaba por llegar ahí, a ese objetivo, ahí simplemente se saboteaba. Y no llegaba, no alcanzaba nunca sus metas. Nunca, porque eso significaba tener que hacerse cargo de
de sus sueños, y bueno, y esto también da miedo, y bueno, y esto da como para hablar mucho, sí, pero en esta repetición uno también puede ver que bueno, que cumple una función esa repetición en la vida de la persona. Pero sí es importante decir que lo que se repite tiene un propósito, ¿sí? Y no es cualquier cosa la que se repite, sino lo que ya tuvo lugar en algún momento de la vida de la persona, así como lo dijo la psicóloga Mariela Ortiz, y se repite lo conocido, se repite el pasado. Entonces, en este sentido hay como 3 tipos de repeticiones, y es importante decir que estas repeticiones no siempre son negativas. O sea, hay algo positivo en esta repetición. Por ejemplo, hay una repetición consciente, que es de alguna manera como una rememoración de un pasado olvidado. Por ejemplo, las costumbres familiares. Sí. Uno cuando ya es grande repite, por ejemplo, la misma condimentación, o por ejemplo hacer las 3 comidas en el día, o desayunar de tal manera porque así lo hacían sus padres, o porque así lo hacía el abuelo o alguien significativo para esta persona. Entonces, en este ejemplo simple podemos ver que se rememora algo del pasado con esta repetición. Y después hay otro tipo de repetición que son actos sanos en las elecciones. Por ejemplo, cuando aprendimos algo que no nos hizo bien, ¿sí? Y que a partir de tal situación nos generó un aprendizaje, y entonces tenemos elecciones más constructivas. El famoso dicho que dice: quien se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Sí? Entonces es como digamos como una repetición más positiva. Supongo que ese es un dicho de tu tierra, ¿verdad, psicólogo? Sí. Porque sí, yo nunca lo había escuchado, pero es muy interesante, ¿eh? Está buenísimo. Y es justamente a partir de este aprendizaje que uno puede decir nunca más lo hago. Entonces lo que se va repitiendo es algo opuesto de esa situación negativa. Pero luego, no todas las personas tienen esta enseñanza, ¿no? O tienen este tipo de reacciones ante lo negativo. Hay algunos que pues les gusta, ¿no? Como que una y otra vez, en este ejemplo, pues quemarse, ¿no? Y es que es tan interesante lo que decís, porque si ponemos a buscarnos en el interior de cada persona, veremos que hay cuestiones que sí aprendemos y hay cuestiones que repetimos para aprender. Entonces, en este caso, por ejemplo, están los actos más patológicos. Así que la psicología profunda dice que es este retorno a lo compulsivo de un pasado, y lo describe como traumático. Lo traumático lo podemos pensar como una lesión que se dio a partir de una situación que la persona no terminó de sanar, y entonces repite y repite y repite con el objetivo de aprender, de sanar y de cicatrizar. Sí, pero toma exactamente las mismas decisiones, o decisiones muy, pero muy parecidas a aquella situación que le produjo malestar, y es ahí donde justamente vos decís que la persona es como que se enamora de la piedra. Sí. ¿Sí? Entonces, esa piedra viene a enseñar que esa situación puede ser afrontada siempre en cuando haya algunas características o haya aprendido algo más que de la piedra, de uno mismo. Así que qué cosa cada uno puede cambiar en esa situación. Y es por eso importante pensar que la repetición no es una condena. O sea, no es que estamos condenados a repetir negativamente, ¿sí? Esto quiere decir que ese pasado se puede reparar, se puede sanar, y esto traumático, esto que generó una lesión en algún momento, puede ser transformado en algo positivo que le genere, como dijimos en algún momento, estos actos sanos, y que la persona haya aprendido que ese camino no es el camino
que necesita para sentirse bien, y que también merece estar bien porque bueno, es una persona valiosa, porque también puede sacar cosas positivas de lo negativo, y puede generar una madurez que permita tener elecciones más positivas. Ok, dice por acá la doctora Carmen Ávila que el dicho es que el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla. Ah, ok, yo lo simplifiqué entonces. Sí, pero muy interesante. Yo nunca había escuchado ese dicho. Tenemos preguntas. Dice, buenas noches y lluviosas y eléctricas noches. Buenas noches y lluviosas y eléctricas noches, dice. Con todo y temblor, una pregunta para el nutriólogo. Dice, estoy tomando, bueno, no tiene que ver con el tema, pero bueno, vamos a preguntarle. Que está tomando unas pastillas de Garcinia Camboya para bajar de peso. Le dijeron que le iba a saciar su hambre, pero que debe tomar 2 media hora antes de cada comida. Si le podría ayudar en orientar para qué sirve la Garcinia Camboya y el té de noni, si ayudan a bajar de peso, pregunta. Bueno, primero hay Jonathan quien nos manda este mensaje. Ah, ok, entonces para Jonathan ahí va la respuesta. Es importante ver por qué tiene hambre. O sea, si es la falta de algún nutriente, si es ansiedad, si es enojo, si es una mala alimentación. O sea, más que calmar el hambre, podríamos hablar de nutrir el cuerpo. Entonces, más allá de los efectos que pueda llegar a tener de calmar el apetito, lo más importante es qué es lo que le pone el cuerpo, porque no se trata de no comer, se trata de comer balanceado, de dárselo mejor, porque si se da un descenso de peso con una mala alimentación, una mala nutrición, estamos hablando de un descenso negativo, y la idea es mejorar la calidad de vida. Claro. Y ninguna calidad de vida se mejora cuando le faltan nutrientes al cuerpo, y si eso está relacionado con esconder ese síntoma que es el apetito, ¿sí? Entonces no estamos escuchando al cuerpo y estamos generando una desconexión. Sí, es muy interesante lo que nos mencionas, nutriólogo, y sobre todo pues que no hay productos milagrosos, ¿no? Como el otro día veía yo una chica que ponía que estaba a dieta y posteaba sus fotos y decía, hoy estoy comiendo pudín de chía para bajar de peso. Pues no es suficiente, ¿no? Hay que hacer muchas cosas para poder tener una pérdida de peso saludable. Ya está tronando. Ay, nanita, ojalá no nos vayamos a inundar. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Son las 8 de la noche con 26 minutos aquí en XEU, la U de Veracruz. Pues ya son las 8 de la noche con 29 minutos y sí, ya se soltaron las lluvias, ya se soltó la lluvia, la tormenta eléctrica, todo lo que da. Le envió un saludo a el señor Ángel Espinosa. Dice que están duros los truenos y los relámpagos y se soltó la lluvia muy fuerte en Río Medio 2. Así que, pues, tomar nuestras precauciones, al menos, pues ya es de noche. Así que, pues, a escuchar polémica de la U de Veracruz y a dormir y a arroparse un poquito con el bochorno que se siente, ¿no? Pero bueno, regresamos con nuestro tema de hoy. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? ¿Qué hacer para cambiarlo? Psicóloga Mariel Ortiz. Karina, bueno, respondiendo justamente a la pregunta del programa de por qué tropezamos siempre con la misma piedra, bien lo decía el psicólogo Guillermo Mar, tiene que ver con, primero, tratar de resolver de manera conocida ciertas situaciones, ¿sí? Y también tiene que ver con no darnos cuenta que hay otras formas de poder trascender, reparar, decidir, elegir. Y bueno, para eso también vamos a hablar sobre qué podemos hacer para poder mejorar, evolucionar o madurar aquello que repetimos y no nos hace bien, porque como bien hablábamos durante el programa, hay repeticiones que no son negativas, que no necesariamente significan tropezar, sino que justamente esos recursos que vamos repitiendo pues nos ayudan a estar bien.
Entonces, hablemos de aquello que estamos repitiendo y nos hace mal, nos genera un malestar. El primer paso importante es darnos cuenta y aceptar que... Ok, psicóloga Mariel, ¿me escuchas? Ya perdimos la comunicación y suponemos que es probablemente por la lluvia. Psicólogo Guillermo, ¿me escuchas? Sí, Okay. Lo estoy escuchando. Sí, entonces podemos retomar contigo. ¿Qué opinas de lo que dice la psicóloga Mariel? Lo que restablecemos la comunicación con ella. Sí, muy interesante porque esto nos abre la posibilidad. Ok, se nos cortaron las dos líneas. Son ahora las 8 de la noche con 32 minutos. Es interesante analizar pues este tema de hoy porque por lo general decimos que de los errores se aprende. También hay otro dicho muy popular que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo siempre he dicho, y al menos a título personal lo he tomado para mi vida, al observar errores de otras personas, tratar de aprender de dichos errores, tratar de aprender de lo que vemos que probablemente no le funciona a las demás personas, para así experimentar en cabeza ajena y pues mejorar. Y uno siempre tiene que tender precisamente a eso, hacia el progreso, porque de repente volteas a ver y dices, bueno, algo está pasando, ¿por qué no progreso? Aguas con eso, porque entonces quiere decir que hubo alguna situación que necesita ayuda e intervención terapéutica, y esto vamos a retomarlo cuando volvamos de la pausa aquí en Polémica de XEU La U de Veracruz. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Pues ya retomamos la comunicación con la psicóloga Mariel Ortiz y también el psicólogo y nutriólogo Guillermo Omar, porque hoy aprendemos y hablamos de por qué tropezamos siempre con la misma piedra. Y pues la pregunta previa a este bloque aquí en el programa es pues cómo superarlo, cómo aprender de nuestros errores para progresar en nuestra vida. Como decía Karina, y bueno, hoy se nos está complicando un poco la comunicación. Sí. Y justamente hablando de complicarse la comunicación, nosotros con repetirnos estamos intentando decir algo, ¿sí? Algo nos queremos comunicar con repetir, y esa comunicación tiene que ver con que cuando nos genera malestar esa repetición, hay algo que debe ser revisado y que debe ser cambiado. Pero para eso no basta siempre con uno mismo. A veces necesitamos un otro que nos escuche, que nos entienda y que nos oriente hacia distintas formas de poder resolver algo que siempre lo resolvemos o lo hacemos o lo tropezamos de la misma manera. Me refiero a la terapia. ¿Y por qué a veces en esta situación no bastaría con hablar con un amigo, con hablar con un familiar, o simplemente intentar proponerme hacerlo distinto? Porque justamente lo que repetimos tiene un componente inconsciente en todas las veces. Hay algo que no estamos viendo, aunque seamos conscientes de que algo estamos repitiendo, no siempre sabemos el por qué. Uh-huh. ¿Sí? O sea, la persona, por ejemplo, que tiene culpa de ser exitoso porque sus padres no lo fueron suficientemente, porque ellos no alcanzaron a estudiar una carrera, porque tuvieron que trabajar desde muy jóvenes, y esta persona, por ejemplo, cada vez que va a trabajar llega tarde, o queda mal con el jefe, o se va poniendo como trabas, ¿no?, para avanzar, pues quizá no se ha dado cuenta que esta repetición de fallas en el trabajo tiene que ver con una culpa que no ha elaborado y que no le permite avanzar sobre sí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es muy importante que cuando vamos reconociendo que estamos repitiendo el mismo patrón de pareja, de amistades, de que nos generan malestar, hay algo que es importante revisar y descubrir, sobre todo en terapia, para empezar pues ese camino de reparación. ¿Sí? Aquí yo tengo una pregunta importante, Mariel. ¿Por qué la reticencia de muchas personas a ir a terapia? Bueno, ejemplo, una persona que ya lleva 3 matrimonios o 4, ¿no? Sí. Y sigue con los mismos patrones. Y vas viendo cómo se enfila hacia lo mismo.
¿no? O aquella persona que de repente recae y recae y recae en no tener un trabajo estable, como lo mencionas, volviendo a este ejemplo. Sí. ¿Por qué esa reticencia? Si ya te estás dando cuenta y es más que obvio que algo no está bien en tu vida, ¿por qué esa renuencia a buscar ayuda? Sí. Bueno, depende de mucho de cada caso. Obviamente, cada situación es particular, pero si podemos dar una respuesta general es porque quizá en ese repetir autodestructivo, ¿sí?, hay algo que le sirve a esa persona. Es decir, le genera un malestar, pero no un suficiente malestar para moverse de ahí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la persona que llega a terapia, hay dos tipos de personas que llegan a terapia. Las que llegan porque alguien más los manda, si no se divorcian o los dejan, ¿no? Uh-huh. O porque ya los están obligando a ir, y con esas personas cuesta un poquito más de trabajo hacer conciencia de ciertas cosas, porque pues van más por alguien. Obligados, sí. Obligados, sí. Y está el otro grupo de personas que van porque ya se dieron cuenta que hay algo que no están pudiendo sostener. Entonces, Uh-huh. quien no va a terapia a intentar mejorar esta situación y la sigue repitiendo, es porque eso es más sostenible, ese malestar es más sostenible que lo que significa transitar un proceso de abrirse, de encontrarse con cosas que no nos gustan, que son difíciles. Creo que todos los que hemos hecho terapia conocemos el proceso. Claro. No todas las sesiones son lindas, ¿no? A veces uno sale muy removido, sale pensando, Ya sé. ¿no? Sí. Muy movilizado. Pero justamente pues esa movilización es la que ayuda a ir rompiendo ciertas estructuras, porque claro, es eso, se rompe un patrón. Y yo creo que esta es la parte que muchos no entienden y no alcanzan a comprender, porque incluso en alguna ocasión recuerdo que yo salía de mi sesión y mi esposo me decía, ay, ¿por qué es que estás peor? ¿Por qué? Dice, ¿por qué sigues, no? Y yo, Claro. no, pues es que esto es parte del proceso y sí, no todos tienen el valor de enfrentarse a eso. No, porque duele. Uh-huh, Por claro. ejemplo, vamos al dentista y nos tienen que poner anestesia porque llega un punto en el que se llega al nervio, ¿no? Y el instrumento del dentista, al llegar al nervio, si no está anestesiado, duele muchísimo. Sí. ¿Sí? Bueno, para la terapia no hay anestesia. Entonces uno a veces va profundizando y va tocando fibras muy sensibles y el paciente pues inevitablemente se sensibiliza, ¿sí? Pero es un viaje, una profundización pues importante para poder justamente intentar sanar o resanar esas heridas, ¿no? Entonces hay una herida infantil, y digo infantil porque muchas veces esa repetición tiene que ver con algo mucho más antiguo de lo que creemos, ¿sí? Con primeras experiencias. Por eso muchas de las ramas de la psicología se preocupan por esos primeros años de vida del paciente, ¿no? Sí. Porque ahí se encuentra la raíz de muchas de nuestras repeticiones. Sí, y realmente sí es algo complicado. Psicólogo Guillermo Omar, ¿qué opinas de todo esto que menciona? No lo tenemos en la línea telefónica, ok, pero es muy interesante lo que menciona la psicóloga Mariel. Vamos. Son ahora las 8 de la noche con 44 minutos. Bueno, tuvimos un apagón muy chiquito aquí en el edificio Pasos. Ya estamos de regreso y pues son gajes del oficio. Estamos en vivo y en plena tormenta eléctrica. Así que vamos a la pausa y enseguida regresamos. Son las 8 de la noche con 48 minutos y estamos de regreso aquí en Polémica de XEULAU de Veracruz. ¿Cuál sería tu conclusión del tema de hoy? Es importante conectar con lo que cada uno siente, con lo que cada uno piensa y qué de eso, de ese pensamiento, de esa emoción, de ese sentimiento se pone en juego en ese actuar. Con esto quiero decir que es muy importante hacer consciente lo que uno hace automáticamente,
¿sí? Cuando digo automáticamente, lo digo de una manera 50% voluntaria y 50% involuntaria. O sea que hay un componente inconsciente, tal vez desconocido por la persona. Entonces, en ese sentido, la terapia es una herramienta fundamental porque es un lugar y un tiempo donde cada persona se puede regalar un lugar y un tiempo para conectar con su esencia. Y eso y ese tiempo que cada uno se regala es un tiempo para estar mejor, porque yo creo que todas las personas merecemos sentirnos mejor, merecemos ser felices, porque todos somos importantes, ¿sí? Y más todavía como aquellas personas que tuvieron tal vez un pasado negativo, es importante que sepan que no están condenados a repetir, ¿sí? Y que cuando cada uno hace consciente eso, ese 50% que se mantiene inconsciente, es ahí donde uno puede conectar con ese valor y esa respuesta que está buscando en esa acción o en esa elección negativa. Y es ahí donde cada uno puede empezar a sanar estos recuerdos, ¿sí? Y empezar a reconstituirse en una persona más sana, una persona más madura. Y esto también significa hacerse cargo del pasado, Claro. Tanto positivo como negativo. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿A dónde podemos comunicarnos? Mi número es 2294 50 15 51. Gracias Y por estar con nosotros. También pueden encontrarme en las redes sociales como guillermoomar.integral. Ese es mi Instagram. Gracias, nutriólogo y psicólogo Guillermo Omar. Y para concluir, ¿cuál es el comentario final de la psicóloga Mariel Ortiz? Bueno, decir que todo lo que repetimos puede ser cambiado, mejorado, trascendido, madurado, pero requiere de la capacidad de reflexión y de hacer consciente lo que se repite, como decía Guillermo, reconocer el malestar que eso genera y pensar que nada está cerrado. Es importante la terapia, ya que el terapeuta ayuda a que el paciente se dé cuenta de lo que hace automáticamente como una manera de vida y que tal vez no es la vía de madurez, de crecimiento, y que es tiempo de romper como esos viejos patrones, a veces y muchas veces heredados de nuestros padres, de nuestros ancestros o de aquellas primeras fases de vida, y que darnos la oportunidad de cuestionarnos, de reparar, es también un regalo para las nuevas generaciones que vengan después de nosotros, con la posibilidad de nuevas formas de vivir, de resolver, de vincularnos hacia una forma mucho más constructiva y positiva. También es muy importante decir que existe siempre posibilidad, en tanto uno se dé la oportunidad de ir a terapia, de abrir ese espacio para escucharse y para escucharse a través de un otro que puede guiarnos. Repetición y creación, diría yo, creación de nuevas posibilidades. Sí, de verdad que esto es algo sumamente esencial. Todos en la vida deberían ir a terapia, por lo menos una vez en su vida. Y si se puede, pues más. Muchas gracias, psicóloga Mariela. ¿Dónde podemos comunicarnos? Gracias a ustedes. Me pueden encontrar en WhatsApp con el número del 2292 13 87 89, o también en Facebook como Mariel Ortiz Psicóloga, y estoy compartiendo constantemente contenido que puede ser muy útil, que también es un rinconcito como más propositivo, más creativo, para conocernos más y encontrar nuevas formas de vivir. Perfecto, pues muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy en el programa y pues por tratar este tema tan importante para todo nuestro público, para que pues se decidan realmente
a salir adelante de todos los problemas y errores y pues a brincar la piedra, o ya sea que brinques la piedra o la recojas y la tires y ya no la vuelvas a levantar, como dicen por ahí en una canción. Y ahora sí, ya nos vamos a la cuarta emisión de noticias con Claudia Pérez, que ya está lista con toda la información. Antes, Laura vi que dice, no me conecta la señal, dice, y está muy bueno el tema, los panelistas...